La caída de un titán financiero no suele comenzar con un ataque directo. Comienza con algo mucho más sutil. Una idea que nadie vio venir. En 1911, John D. Rockefeller era el hombre más rico del mundo. Controlaba el 95% del petróleo refinado en Estados Unidos. Su imperio, Standard Oil, había aplastado a todos sus competidores durante décadas. Pero ese mismo año, algo extraordinario ocurrió. Un tribunal decidió destruir su monopolio. La sentencia fue histórica. Standard Oil fue dividida en 34 compañías independientes. Y aquí está lo irónico. Esa supuesta derrota lo convirtió en el hombre más rico de la historia. ¿Cómo es posible que la destrucción de un monopolio genere más riqueza que el monopolio mismo? La respuesta está en un inmigrante judío, que nadie recuerda. Un abogado que construyó el caso más devastador jamás presentado contra una corporación estadounidense. Su nombre era Samuel Untermyer. Y lo que hizo no solo destruyó a Rockefeller como monopolista, redefinió para siempre las reglas del capitalismo americano. Pero antes de que Untermyer pudiera actuar, alguien más tuvo que encender la mecha. Alguien tuvo que hacer que millones de estadounidenses vieran a Rockefeller no como un genio empresarial, sino como un tirano económico. Esa persona fue una mujer. Una periodista que pasó años desenterrando secretos que Rockefeller había intentado enterrar para siempre. Su nombre era Ida Tarbell, y su historia comienza en los campos petroleros de Pensilvania, donde aprendió desde niña lo que significaba vivir bajo el poder de Standard Oil. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Ida Minerva Tarbell nació el 5 de noviembre de 1857 en el condado de Erie, Pensilvania. Su infancia transcurrió en medio del auge petrolero que transformó su estado natal. Su padre, Franklin Tarbell, construía tanques de madera para almacenar petróleo. Era un hombre honesto, trabajador y profundamente escéptico de los grandes negocios. Cuando Ida tenía 14 años, vio algo que nunca olvidaría. Su padre llegó a casa con el rostro desencajado. Acababa de enterarse de algo llamado la South Improvement Company. Era un esquema diseñado por los ferrocarriles y las grandes refinerías, incluyendo la de Rockefeller, para destruir a los productores independientes como él. El plan era simple y devastador. Los ferrocarriles darían descuentos masivos a las grandes refinerías. Los productores pequeños pagarían tarifas normales. Y lo más perverso, las grandes refinerías recibirían una comisión por cada barril que sus competidores enviaran por tren. Era un sistema diseñado para transferir riqueza de los pequeños a los grandes, para hacer que la competencia pagara por su propia destrucción. Franklin Tarbell se unió a otros productores para protestar. Hubo manifestaciones, amenazas de violencia, presión política, y eventualmente el esquema fue cancelado. Pero Ida nunca olvidó el miedo en los ojos de su padre, ni la rabia en las voces de los hombres que se reunían en su casa por las noches, ni las familias que perdieron todo cuando sus pequeñas refinerías quebraron de todas formas. Creció viendo cómo el poder económico concentrado podía destruir comunidades enteras. Y esa lección moldearía toda su carrera. Pero primero tenía que encontrar su vocación. Estudió biología en Allegheny College. Quería ser científica. Pero en la década de 1870, la ciencia profesional estaba prácticamente cerrada para las mujeres. Las universidades no las contrataban como profesoras. Los laboratorios no las aceptaban como investigadoras. Las sociedades científicas no las admitían como miembros.
Así que Tarbell se convirtió en maestra, pero odiaba la enseñanza. Le parecía sofocante, repetitiva, una vida diseñada para mantenerla en un lugar seguro y pequeño. En 1883, con 26 años, tomó una decisión radical. Aceptó un trabajo como editora de la revista Chautauquán. Era un salario modesto, pero le daba algo que valoraba más que el dinero: la oportunidad de escribir. Durante 6 años trabajó en esa revista. Aprendió su oficio, desarrolló su voz y ahorró cada centavo que pudo. En 1891, con sus ahorros en mano, hizo algo aún más radical. Se mudó a París, sola, una mujer estadounidense soltera en la capital francesa. Su familia pensó que estaba loca, pero Tarbell tenía un plan. Estudiaría en la Sorbona. Investigaría para escribir biografías de figuras históricas francesas y se mantendría vendiendo artículos a revistas estadounidenses. Funcionó. Sus artículos sobre la vida parisina llamaron la atención de editores en Nueva York, especialmente de un hombre llamado Samuel McClure. McClure estaba lanzando una nueva revista, McClure's Magazine, y quería crear un nuevo tipo de periodismo, más profundo, más investigativo, más comprometido con exponer la verdad que los lectores necesitaban conocer. En 1894, le ofreció a Tarbell un puesto. Ella aceptó y regresó a Estados Unidos para convertirse en una de las primeras mujeres periodistas asalariadas del país. Sus primeros trabajos fueron biografías: Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln. Fueron tremendamente exitosas. La serie sobre Lincoln duplicó la circulación de la revista. Tarbell demostró que podía investigar meticulosamente, que podía escribir de forma accesible sin sacrificar rigor, y que los lectores estadounidenses tenían hambre de ese tipo de periodismo. Pero en 1901, McClure le propuso algo diferente, algo arriesgado. Quería que investigara a Standard Oil. Tarbell sabía lo que eso significaba. Significaba desafiar a la corporación más poderosa del mundo. Significaba enfrentarse a un hombre, Rockefeller, que había destruido a cualquiera que se interpusiera en su camino. Significaba años de trabajo sin garantía de éxito. Y significaba revivir memorias dolorosas de su infancia. Pero también significaba algo más. Significaba una oportunidad de exponer la verdad sobre cómo funciona realmente el poder económico en Estados Unidos. Aceptó. Para entender cómo un solo hombre pudo desmantelar el imperio más poderoso de su época, primero debemos comprender qué era realmente Standard Oil. No era simplemente una empresa petrolera. Era un sistema de control económico tan sofisticado que redefinió el concepto mismo de monopolio. A finales del siglo XIX, el petróleo ya no era solo un producto. Era el combustible invisible que impulsaba la economía global. Iluminaba ciudades enteras, movía trenes y barcos, alimentaba fábricas. Y quien controlara el petróleo, controlaba literalmente el ritmo del progreso industrial. Rockefeller lo entendió antes que nadie, pero su genio no estuvo en extraer petróleo del suelo. Estuvo en controlar cada etapa del proceso, desde la refinación hasta el transporte, desde la distribución hasta la venta final. Eso se llama integración vertical. Y Rockefeller la perfeccionó hasta convertirla en un arma. Durante 2 años, Ida Tarbell se sumergió en archivos polvorientos. Viajó a bibliotecas estatales, visitó juzgados, revisó transcripciones de audiencias legislativas que databan de décadas atrás. Y encontró algo extraordinario. Muchos documentos clave habían desaparecido de los archivos públicos. Documentos sobre investigaciones gubernamentales de Standard Oil. Registros de acuerdos entre Rockefeller y las compañías ferroviarias. Testimonios de competidores quebrados.
Alguien los había removido sistemáticamente. Probablemente agentes de Standard Oil. Pero Tarbell no se detuvo. Sabía que en algún lugar existían copias. Y las encontró. En archivos privados, en colecciones personales, en cajas, olvidadas en sótanos de oficinas gubernamentales. Reconstruyó la historia que Rockefeller había intentado borrar. También hizo algo más arriesgado. Consiguió acceso a uno de los ejecutivos más importantes de Standard Oil, Henry H. Rogers. Rogers era el segundo al mando después de Rockefeller. Un hombre duro, calculador, que había participado personalmente en muchas de las tácticas más agresivas de la compañía. Tarbell se reunió con él regularmente durante meses. Las reuniones ocurrían en la casa del escritor Mark Twain, amigo tanto de Rogers como de Tarbell. Era una situación surrealista. Rogers hablaba abiertamente sobre las estrategias de Standard Oil, a veces con orgullo, a veces defensivamente, pero siempre con franqueza. Tarbell escuchaba, tomaba notas mentales, nunca reveló exactamente qué escribiría. Y Rogers, confiado en que podría manejar cualquier narrativa que ella produjera, siguió hablando. Entre noviembre de 1902 y mayo de 1904, cada mes salía una nueva entrega de la serie de Tarbell en McClure's Magazine. Se llamaba La historia de la compañía Standard Oil. Y fue una sensación nacional. Los estadounidenses leyeron sobre cómo Rockefeller había negociado descuentos secretos con ferrocarriles que hacían imposible que competidores sobrevivieran. Sobre cómo Standard Oil enviaba espías a las oficinas de empresas rivales para robar información sobre envíos y precios. Sobre cómo la compañía compraba políticos locales para obtener ventajas regulatorias. Sobre cómo manipulaba mercados enteros, vendiendo a pérdida en algunas regiones para quebrar competidores mientras cobraba precios exorbitantes en otras donde no enfrentaba competencia. Sobre cómo intimidaba a distribuidores para que no vendieran productos de refinerías independientes. Tarbell documentó todo meticulosamente. No editorializaba. No exageraba. Simplemente presentaba los hechos, documento tras documento, testimonio tras testimonio. Y los hechos eran devastadores. Demostraban que Standard Oil no había crecido porque fuera más eficiente. Había crecido porque había manipulado sistemáticamente las reglas del juego. La reacción fue inmediata. Periódicos de todo el país republicaron extractos. Políticos citaron su trabajo en discursos. Y millones de estadounidenses que antes veían a Rockefeller como un titán empresarial comenzaron a verlo como lo que realmente era: un monopolista despiadado. En 1904, Tarbell compiló sus 19 artículos en un libro de 2 volúmenes. Se convirtió en un bestseller inmediato. Y creó presión política insostenible para que el gobierno actuara. El presidente Theodore Roosevelt, que había asumido el cargo en 1901, ya estaba buscando oportunidades para demostrar que el gobierno podía controlar a las grandes corporaciones. El trabajo de Tarbell le dio exactamente lo que necesitaba: evidencia pública e innegable de prácticas monopolísticas y apoyo popular para actuar contra ellas. Pero Roosevelt sabía que necesitaba más que indignación pública. Necesitaba un caso legal sólido. Necesitaba evidencia admisible en tribunales. Y necesitaba abogados lo suficientemente brillantes y valientes para enfrentarse al ejército legal de Rockefeller. Ahí es donde entra Samuel Untermyer. En 1870, cuando fundó Standard Oil, existían cientos de pequeñas refinerías compitiendo entre sí. 10 años después, Rockefeller controlaba el 90% de ellas. ¿Cómo lo logró? No con violencia, no con fraude evidente. Lo hizo con algo mucho más efectivo: acuerdos secretos con las compañías ferroviarias. Los trenes eran la única forma de mover petróleo a gran escala. Y Rockefeller negoció descuentos masivos a cambio de volumen garantizado.
Eso significaba que podía vender petróleo más barato que cualquier competidor. Mucho más barato. Tan barato que las otras refinerías simplemente quebraban. Y cuando quebraban, Rockefeller las compraba, a veces por centavos de dólar. Luego, repetía el proceso en la siguiente ciudad. Y en la siguiente, y en la siguiente. Era implacable, era brillante, y era completamente legal. Pero había algo más, algo que muy pocos entendían en ese momento. Rockefeller no solo destruía a sus competidores, los absorbía, les ofrecía puestos directivos en Standard Oil, les daba acciones, les prometía estabilidad, y muchos aceptaban, porque enfrentarse a Rockefeller significaba la ruina. Unirse a él significaba sobrevivir. Así construyó lealtad, así construyó silencio, y así construyó un imperio que parecía invencible. Para 1890, Standard Oil controlaba casi todo el petróleo refinado en Estados Unidos, fijaba precios, dictaba términos y eliminaba cualquier amenaza antes de que pudiera crecer. Los consumidores pagaban lo que Rockefeller decidía, los productores vendían al precio que Rockefeller imponía, y los competidores desaparecían antes de poder respirar. Pero el problema con los monopolios no es solo económico, es político. Porque cuando una sola entidad controla un recurso esencial, controla también el poder. Y el poder absoluto genera resistencia. A finales del siglo XIX, esa resistencia comenzó a organizarse. Granjeros, pequeños empresarios y políticos empezaron a exigir límites. Querían leyes que frenaran a los gigantes corporativos. Y en 1890, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Sherman Antitrust Act. Fue la primera ley federal diseñada para prohibir los monopolios. Sonaba bien en papel, pero en la práctica era débil. Estaba redactada de forma vaga. Los tribunales no sabían cómo aplicarla. Y durante más de una década, Standard Oil siguió creciendo como si nada hubiera cambiado. Entonces llegó Theodore Roosevelt. En 1901 asumió la presidencia tras el asesinato de William McKinley. Y Roosevelt tenía una visión clara. El gobierno debía controlar a las corporaciones, no al revés. Lo llamaron el presidente antimonopolios. Y tenía razón al identificar el problema. Pero Roosevelt solo inició el proceso. La verdadera destrucción de Standard Oil no vino de un presidente. Vino de un abogado judío que entendió algo que nadie más había visto. Ese abogado era Samuel Untermyer. Y su historia comienza lejos de los salones de poder. Comienza en una familia de inmigrantes que llegó a Estados Unidos sin nada. Samuel Untermyer nació el 6 de marzo de 1858 en Lynchburg, Virginia. Sus padres, Isidor y Therese Untermyer, eran judíos alemanes que habían emigrado desde Baviera buscando oportunidades. No tenían fortuna, no tenían conexiones, pero tenían educación y valoraban el conocimiento por encima de todo. El padre de Samuel había sido teniente en el ejército confederado durante la Guerra Civil. Cuando murió poco después del fin de la guerra, en 1866, la familia se mudó a Nueva York. Samuel era apenas un niño de 8 años, pero ya mostraba una inteligencia excepcional. Creció en un hogar donde se hablaba alemán e inglés, donde se discutía política y derecho, donde se esperaba excelencia, no como privilegio, sino como necesidad. Los inmigrantes judíos en Nueva York enfrentaban barreras invisibles pero reales. No podían acceder fácilmente a los clubes sociales de élite. Muchas universidades limitaban su admisión. Las grandes firmas legales anglosajonas rara vez los contrataban. Pero Samuel Untermyer tenía algo que esas barreras no podían detener: una mente extraordinaria y una ambición feroz. A los 16 años ingresó al City College de Nueva York. Estudió con voracidad. Derecho,
economía, historia. Todo lo que pudiera darle una ventaja en un mundo que no lo recibiría con los brazos abiertos. En 1878, a los 20 años, se graduó de la Facultad de Derecho de Columbia. Fue admitido al Colegio de Abogados de inmediato y comenzó a practicar junto a su hermanastro, Randolph Guggenheimer, y su hermano menor Maurice. La firma que fundaron, Guggenheimer y Untermeyer, desafió el monopolio protestante anglosajón sobre los servicios legales corporativos en Nueva York. No fue fácil, pero lentamente comenzaron a ganar casos, a atraer clientes, a demostrar que un apellido judío podía representar negocios tan importantes como cualquier firma de la vieja guardia. Durante sus primeros años como abogado, Untermeyer no era un reformista, era un pragmático. Entendía el dinero, entendía el poder y entendía cómo funcionaban los tribunales. Representó a banqueros, a empresarios, a magnates ferroviarios. Ganó fortunas defendiendo fusiones corporativas que consolidaban poder económico. Se volvió rico, muy rico. Compró una mansión de 150 acres en Yonkers, Nueva York, con elaborados jardines que rivalizaban con cualquier propiedad de la aristocracia estadounidense. Pero algo comenzó a cambiar en él a principios del siglo XX. Tal vez fue su origen, tal vez fue su fe, o tal vez simplemente vio una oportunidad que nadie más había percibido. Untermeyer comenzó a creer que los monopolios no solo eran injustos, eran insostenibles, y decidió que su misión sería destruirlos. En 1903, Untermeyer dio su primer golpe importante contra las grandes corporaciones. Se convirtió en el abogado que expuso el fraude de la United States Shipbuilding Company. La empresa había sido creada apenas un año antes como una consolidación de las compañías constructoras de barcos más grandes de Estados Unidos, incluyendo lo que después se conocería como Bethlehem Steel. Pero detrás de la fachada de respetabilidad corporativa, Untermeyer descubrió un sistema de manipulación financiera, sobornos y prácticas contables fraudulentas. Sus interrogatorios fueron devastadores. Obligó a ejecutivos a revelar documentos internos, expuso conexiones ocultas entre directores de bancos y ejecutivos de las compañías. Demostró cómo se habían inflado artificialmente los valores de las acciones para beneficiar a los insiders mientras los inversores comunes perdían todo. El caso generó titulares nacionales y estableció a Untermeyer como el abogado que los grandes corporativos temían enfrentar. Pero su verdadero objetivo seguía siendo Standard Oil. En 1906, el gobierno de Estados Unidos finalmente decidió actuar. El Departamento de Justicia presentó una demanda acusando a la compañía de violar la Sherman Antitrust Act. Pero necesitaban algo más que acusaciones generales. Necesitaban pruebas. Necesitaban argumentos legales sólidos. Necesitaban a alguien que conociera tanto el mundo corporativo como el sistema judicial. Necesitaban a Samuel Untermeyer. Untermeyer aceptó trabajar como asesor en el caso. Y lo que hizo fue revolucionario. No solo argumentó que Standard Oil era grande, argumentó que su tamaño mismo era un crimen. Demostró que Rockefeller no había construido un negocio exitoso mediante innovación o eficiencia superior. Había construido una máquina diseñada específicamente para eliminar la competencia. Y eso, según Untermeyer, violaba la esencia misma del capitalismo. El juicio duró años. Untermeyer y el equipo legal del gobierno revisaron miles de documentos internos de Standard Oil. Interrogaron a ejecutivos actuales y anteriores. Expusieron acuerdos secretos con compañías ferroviarias que daban a Standard Oil tarifas de envío imposibles de igualar para competidores. Revelaron prácticas de fijación de precios predatorios, donde Standard Oil vendía petróleo por debajo del costo en mercados específicos, solo para quebrar a rivales locales, mientras mantenía precios altos en otros lugares,
donde no enfrentaba competencia. Demostraron cómo Standard Oil había utilizado información privilegiada obtenida de ferrocarriles para saber exactamente cuánto petróleo enviaban sus competidores y a dónde, permitiéndoles atacar estratégicamente cada mercado. Untermaier construyó un caso tan sólido que incluso los jueces más conservadores, muchos de ellos simpatizantes naturales del mundo corporativo, no pudieron ignorarlo. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su veredicto. El 15 de mayo, el juez presidente Edward Douglas White leyó la decisión mayoritaria. Standard Oil había violado la Sherman Antitrust Act. La compañía debía disolverse. Debía dividirse en 34 compañías independientes. Cada una operaría por separado. Cada una competiría entre sí. Y ninguna podría controlar el mercado como lo había hecho el trust original de Rockefeller. Fue una victoria histórica. Untermaier había logrado lo imposible. Había derrotado al monopolio más poderoso del mundo. La prensa lo celebró como un héroe. Los reformistas progresistas lo elevaron como símbolo de que el sistema podía cambiar. Pero aquí viene lo irónico, lo absurdo, lo profundamente revelador sobre cómo funciona realmente el capitalismo. La disolución de Standard Oil no arruinó a Rockefeller. Lo enriqueció más allá de cualquier imaginación. ¿Cómo? Porque Rockefeller seguía siendo el mayor accionista de todas esas 34 compañías. Poseía aproximadamente el 25 al 30% de cada una de ellas. Y cuando fueron separadas, cada una comenzó a operar de forma independiente. Cada una cotizó en bolsa como entidad separada. Y el mercado valoró a cada una por separado. Antes de la disolución, Standard Oil como entidad unificada tenía un valor de mercado de aproximadamente $600 millones. Era una cifra astronómica para 1911. Pero después de la disolución, algo extraordinario sucedió. Las 34 compañías, valoradas individualmente y sumadas juntas, valían más de $900 millones. En solo 2 años, para 1913, ese valor había subido a más de 1.000 millones. La fortuna personal de Rockefeller se triplicó. Literalmente, de la noche a la mañana. Y aquí está la paradoja que nadie esperaba. El hombre que fue condenado por monopolista se convirtió en el hombre más rico de la historia gracias a esa condena. Algunas de esas 34 compañías se convirtieron en gigantes por derecho propio. Standard Oil de Nueva Jersey eventualmente se convirtió en Exxon. Standard Oil de Nueva York se convirtió en Mobil. Las dos se fusionaron en 1999 para crear ExxonMobil, hoy una de las corporaciones más grandes del mundo. Standard Oil de California se convirtió en Chevron. Standard Oil de Indiana se convirtió en Amoco, que luego fue absorbida por BP. Standard Oil de Ohio se convirtió en Sogio, eventualmente parte de BP América. Continental Oil se convirtió en Conoco, ahora parte de ConocoPhillips. Todas estas compañías descienden directamente del imperio de Rockefeller. Todas crecieron hasta convertirse en corporaciones globales. Y todas, durante décadas, enriquecieron a los herederos de Rockefeller. Untermaier había ganado el caso. Había destruido el monopolio. Había cambiado las reglas del capitalismo americano. Pero no había cambiado quién controlaba la riqueza. Esa riqueza seguía fluyendo hacia las mismas manos. Simplemente había encontrado nuevas formas de multiplicarse. Y esa es la lección más dura sobre el poder económico. No desaparece cuando pierdes un juicio. No se evapora cuando te dividen en pedazos. Simplemente se adapta. Cambia de forma. Encuentra nuevos canales. Pero sigue concentrándose en los mismos lugares. Rockefeller entendió esto mejor que nadie y convirtió su derrota legal
en la mayor victoria financiera de su vida. Mientras tanto, Untermaier observaba todo esto con una mezcla de satisfacción y frustración. Había demostrado que el sistema podía cambiar, pero también había descubierto sus límites. Parte 2. El dinero invisible. Palabras 3001 a 6000. La historia de Untermaier no termina con Standard Oil. De hecho, apenas comenzaba. Porque lo que hizo después fue aún más revelador sobre su verdadero carácter y sobre la naturaleza del poder en Estados Unidos. Después de 1911, Untermaier se convirtió en una figura pública. Ya no era solo un abogado corporativo exitoso. Era un símbolo, un héroe para quienes desconfiaban de los grandes monopolios. Un modelo de que los outsiders podían desafiar al establishment. Y usó esa fama para atacar el siguiente objetivo: Wall Street. Específicamente lo que se conocía como el Money Trust, el monopolio del dinero. El control invisible que un pequeño grupo de banqueros ejercía sobre toda la economía estadounidense. En febrero de 1912, el Congreso de Estados Unidos creó una comisión especial para investigar la concentración del poder bancario. Se llamaba oficialmente la Comisión del Comité de Banca y Moneda de la Cámara de Representantes, pero todos la conocían como la Comisión Pujo, en honor al congresista Arsène Poulain Pujo de Luisiana, que la presidía. Sin embargo, quien realmente la dirigió fue Samuel Untermaier. Fue nombrado consejero principal y diseñó toda la estrategia de investigación. La comisión tenía un mandato claro: determinar si existía un monopolio bancario en Estados Unidos. Si un pequeño grupo de hombres controlaba el crédito de la nación. Y si ese control representaba una amenaza para la economía y la democracia. La idea de la investigación no surgió de la nada. Durante años, políticos progresistas como el congresista Charles Lindbergh Sr. de Minnesota habían advertido sobre el Money Trust. Lindbergh padre, abuelo del famoso aviador, era un reformista radical. En julio de 1911 pronunció un discurso demoledor en el Congreso. Declaró que existía un trust bancario que controlaba el crédito estadounidense, que ese trust era más peligroso que cualquier monopolio industrial, y que debía ser investigado y destruido. Fue ridiculizado por banqueros, atacado en periódicos que esos mismos banqueros controlaban, y amenazado con consecuencias políticas. Pero no sé, retractó. Untermaier había seguido de cerca esos debates. Y el 12 de diciembre de 1911 escribió una carta a Lindbergh. En ella lo animaba a continuar presionando por una investigación a pesar de los obstáculos. Le ofrecía su apoyo y experiencia legal, y lo instaba a no rendirse. Esa carta fue crucial, porque Lindbergh estaba considerando abandonar el tema ante la feroz oposición. La carta de Untermaier lo convenció de perseverar. Meses después, cuando el Congreso finalmente autorizó la investigación, Untermaier fue la elección natural como consejero principal. Sabía exactamente qué buscar. Llevaba años representando a grandes corporaciones y bancos. Conocía sus estructuras internas, sus conexiones ocultas, sus métodos para consolidar poder sin violar técnicamente ninguna ley. Durante meses interrogó a los banqueros más poderosos del país: J. P. Morgan, George F. Baker, James Stillman, Jacob Schiff, Paul Warburg. Les hizo preguntas incómodas que ningún periodista se atrevía a hacer. Les exigió documentos que preferían mantener secretos. Les obligó a revelar conexiones entre bancos, ferrocarriles, compañías de seguros y corporaciones industriales que el público desconocía completamente. Lo que descubrió fue asombroso y aterrador para cualquiera que valorara la democracia económica. Un pequeño grupo de banqueros, liderados por J. P. Morgan, controlaba efectivamente la mayoría de las grandes empresas estadounidenses. No mediante propiedad directa mayoritaria,
sino mediante un sistema sofisticado de participaciones cruzadas, préstamos condicionados y representación en juntas directivas. Lo llamaron directorios entrelazados, y funcionaba con una elegancia diabólica. El mismo hombre podía ser director del Banco Morgan, director de una compañía ferroviaria, director de una empresa de acero y director de una compañía de seguros, todo simultáneamente. Eso significaba que podía coordinar políticas entre industrias que, supuestamente, competían entre sí. Podía dirigir préstamos del banco hacia las empresas donde también era director. Podía usar información privilegiada obtenida en una junta directiva para beneficiar a otra compañía. Y podía bloquear el acceso al crédito de cualquier empresa que no cooperara con el sistema. La comisión dedicó semanas a compilar estadísticas. Y lo que encontraron fue devastador. 18 firmas financieras lideraban este sistema. 5 de ellas formaban el núcleo central: JP Morgan y Company, First National Bank, National City Bank, Guaranty Trust Company y Bankers Trust Company. Juntas, estas 5 instituciones tenían 341 directores, sentados en 112 corporaciones, con recursos agregados de más de 22.200 millones de dólares. Para poner eso en perspectiva demoledora, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en 1912, era de aproximadamente 39.000 millones de dólares. Ese pequeño grupo de hombres, apenas más de 180 personas, controlaba más de la mitad de toda la economía del país. Los números eran aún más específicos. Estos 180 hombres tenían 385 posiciones directivas en 41 bancos y compañías fiduciarias con recursos de 3.800 millones de dólares. 155 directorios en 31 sistemas ferroviarios capitalizados en 12.190 millones. 98 directorios en 28 corporaciones industriales capitalizadas en 3.580 millones. 48 directorios en 19 empresas de servicios públicos capitalizadas en 2.800 millones. Controlaban la banca, controlaban el transporte, controlaban la industria, controlaban las utilidades, controlaban, en resumen, todo lo que importaba en la economía estadounidense. El interrogatorio más famoso, el momento que definió toda la investigación, fue el de JP Morgan. John Pierpont Morgan era el banquero más poderoso no solo de Estados Unidos, sino del mundo. No era exageración. Había rescatado al gobierno estadounidense durante la crisis financiera de 1895, prestándole oro cuando el tesoro estaba al borde del colapso. Había organizado personalmente la respuesta al pánico de 1907, reuniendo a banqueros en su biblioteca privada de Manhattan y literalmente encerrándolos hasta que acordaran un plan para evitar el colapso total del sistema financiero. Había financiado la creación de General Electric, de US Steel, de incontables ferrocarriles, y creía genuinamente que su poder era necesario, que sin hombres como él tomando decisiones, la economía se desmoronaría. Morgan tenía 75 años cuando compareció ante la comisión. Estaba enfermo. Su salud se deterioraba rápidamente, y la idea de ser interrogado públicamente por un abogado judío lo enfurecía. Consideraba que estaba por encima de ese tipo de escrutinio, que su palabra debía ser suficiente, que su historial hablaba por sí mismo. Untermayer pensaba diferente. El interrogatorio duró 2 días, el 18 y 19 de diciembre de 1912, y se convirtió en teatro político fascinante. Morgan, acostumbrado a que todos a su alrededor obedecieran sus órdenes, se encontró con alguien que no solo no lo obedecía, sino que lo trataba como a cualquier otro testigo. Untermayer fue implacable, pero cortés. Preciso, pero demoledor. Le preguntó sobre la estructura de poder en Wall Street. Morgan intentó minimizarla. Untermayer presentó documento tras documento
demostrando exactamente lo contrario. Le preguntó sobre préstamos a empresas donde Morgan también era director. Morgan dijo que eran transacciones normales. Untermaier demostró que los términos eran imposibles de obtener para empresas sin conexión con Morgan. Le preguntó sobre su control sobre compañías de seguros. Morgan negó tener control. Untermaier leyó listas de directores que Morgan había nombrado personalmente. Pero el intercambio más revelador fue sobre la naturaleza del poder y el crédito. Untermaier construyó su argumento cuidadosamente. Primero estableció que el crédito era la base del capitalismo moderno, que sin acceso al crédito ningún negocio podía crecer, que quien controlara el crédito controlaba la economía. Morgan estuvo de acuerdo con eso. Entonces Untermaier preguntó: ¿No es verdad que usted y un pequeño grupo de asociados controlan el acceso al crédito en Estados Unidos? Morgan lo negó. Dijo que el crédito se basaba en el carácter, no en conexiones, que él prestaba a hombres en quienes confiaba, no a quienes le ofrecían garantías. Untermaier vio la apertura. Preguntó: ¿Entonces un hombre de excelente carácter pero sin garantías puede obtener un préstamo de su banco? Morgan tuvo que admitir que no. Que el carácter era importante, pero las garantías eran esenciales. Untermaier continuó: ¿Y no es verdad que las garantías más valiosas son participaciones en empresas exitosas? Morgan asintió. ¿Y no es verdad que ustedes, mediante sus directorios entrelazados, determinan qué empresas tienen éxito? Morgan intentó negarlo. Pero Untermaier ya había presentado evidencia de que empresas respaldadas por Morgan obtenían contratos gubernamentales, aprobaciones regulatorias y acceso a mercados que otras empresas no podían obtener. Luego vino el golpe final. Untermaier preguntó: «Su poder en cualquier dirección es completamente inconsciente para usted, ¿no es así?» Morgan, quizás cansado, quizás genuinamente creyendo lo que decía, respondió: «Así es, señor». Untermaier insistió: «¿No cree que tiene ningún poder en ningún sector de la industria en este país?» Morgan dijo: «No lo creo». «¿Ni el más mínimo?» Morgan respondió: «Ni el más mínimo». Hubo un silencio en la sala, porque todos los presentes sabían que era absurdo. O Morgan mentía deliberadamente, o, aún más, preocupante, genuinamente no reconocía su propio poder como poder. Lo veía como responsabilidad natural, como orden normal del universo, como el deber de hombres superiores de guiar a la sociedad. Untermaier no dejó pasar esa respuesta. En el informe final de la comisión escribió: «Esta afirmación ilustra el peligro más profundo de la concentración del poder. Que un hombre pueda controlar recursos equivalentes a más de la mitad de la economía nacional y no reconocer ese control como poder, demuestra cuán profundamente institucionalizado se ha vuelto este sistema. Cuando el poder se vuelve invisible incluso para quienes lo ejercen, cuando se naturaliza hasta el punto de parecer orden divino, en lugar de construcción humana, entonces hemos cruzado un umbral peligroso para cualquier democracia». El informe final de la Comisión Pujo, presentado en febrero de 1913, fue devastador para los banqueros de Wall Street. Concluyó sin ambigüedades que existía un monopolio bancario, real y operativo en Estados Unidos, que un pequeño grupo de hombres había ganado control efectivo sobre las principales industrias manufactureras, de transporte, minería, telecomunicaciones y mercados financieros del país, que este control se ejercía mediante mecanismos específicos, directorios entrelazados que violaban el espíritu si no la letra de las leyes antimonopolio. Restricciones sistemáticas en el acceso al crédito que castigaban a empresas independientes. Manipulación de la Bolsa de Nueva York mediante información privilegiada y coordinación entre grandes inversores. Y uso de cámaras de compensación bancaria para sofocar la competencia de bancos más pequeños,
El informe documentó cómo funcionaba este sistema en la práctica. Cuando una nueva empresa necesitaba capital para expandirse, tenía que acudir a uno de los grandes bancos. Si aceptaba incluir en su junta directiva a representantes del banco, obtenía el préstamo en términos favorables. Si se negaba, el préstamo era denegado o ofrecido en términos imposibles de cumplir. Una vez que el banco tenía representantes en la junta, comenzaba a dirigir los negocios de la empresa hacia sus propios intereses. Le vendía seguros de compañías controladas por el mismo banco. Le exigía usar determinados ferrocarriles también controlados por el banco. Le presionaba para comprar materias primas de proveedores conectados al banco. Y si la empresa eventualmente enfrentaba dificultades financieras, el banco la absorbía, consolidando aún más su control. El informe recomendó una serie de medidas específicas y contundentes. Propuso limitar estrictamente las participaciones cruzadas entre empresas de diferentes industrias. Exigió total transparencia en las juntas directivas, prohibiendo que directores ocultaran sus múltiples afiliaciones. Sugirió crear un banco central independiente que redujera el poder de los banqueros privados sobre la emisión de dinero y el control del crédito. Pidió leyes que prohibieran explícitamente la concentración excesiva del control corporativo y recomendó establecer una comisión federal con poder para investigar y penalizar prácticas anticompetitivas en el sector financiero. Algunas de esas recomendaciones se convirtieron en ley sorprendentemente rápido. En diciembre de 1913, apenas 10 meses después del informe Puyo, el Congreso aprobó la Federal Reserve Act. Se creó la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Fue diseñada, en teoría, para evitar que un pequeño grupo de banqueros privados controlara todo el sistema monetario del país, para distribuir el poder entre 12 bancos regionales en lugar de concentrarlo en Nueva York, para someter la política monetaria a algún grado de supervisión gubernamental mediante una junta de gobernadores nombrada por el presidente. Pero Untermyer sabía desde el principio que la Reserva Federal no sería la solución perfecta que algunos esperaban. Y tenía razón en ser escéptico, porque los mismos banqueros que había investigado y expuesto terminaron ejerciendo influencia sustancial sobre el diseño del nuevo sistema. Paul Warburg, uno de los hombres específicamente señalados en el informe Pujo como parte del Money Trust, se convirtió en uno de los primeros miembros de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Benjamin Strong Jr., socio cercano de J. P. Morgan y profundamente involucrado en las prácticas que la comisión había condenado, fue nombrado presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que rápidamente se convirtió en el más poderoso e influyente del sistema. La ironía no se le escapó a Untermyer. Había expuesto el Money Trust. Había demostrado cómo funcionaba. Había conseguido que el Congreso actuara. Pero los hombres que controlaban el viejo sistema simplemente se adaptaron al nuevo. Cambiaron de títulos. Modificaron sus estructuras. Pero mantuvieron su influencia. El sistema cambió en la superficie. Pero el poder siguió concentrado en gran medida en las mismas manos. Era una lección amarga sobre los límites de la reforma legal, sin cambio estructural más profundo. En 1914 se aprobó la Clayton Antitrust Act, que fortaleció significativamente la Sherman Act de 1890. La nueva ley prohibió específicamente los directorios entrelazados en ciertas circunstancias y legalizó la discriminación de precios diseñada para eliminar competidores. Restringió las fusiones y adquisiciones que pudieran reducir sustancialmente la competencia y creó sanciones más severas para violaciones. También ese año se creó la Comisión Federal de Comercio, una agencia federal con poder para investigar prácticas comerciales desleales y emitir órdenes de cese y desistimiento contra empresas que violaran las leyes antimonopolio. Untermyer había contribuido sustancialmente al diseño de ambas leyes. Asesoró al Congreso
sobre lenguaje específico. Ayudó a redactar provisiones clave. Y testificó extensamente sobre qué regulaciones serían más efectivas. Pero nuevamente vio las limitaciones. Las leyes estaban en papel. Pero la aplicación dependía de la voluntad política. Y la voluntad política dependía de quién tenía poder. Y quien tenía poder era precisamente el problema que las leyes intentaban resolver. Era un círculo vicioso que Untermyer reconocía, pero no podía romper completamente por sí solo. Aún así, el impacto del trabajo de Untermyer fue real. Cambió la conversación nacional sobre el poder corporativo. Demostró que el monopolio bancario no era una teoría conspirativa. Era un hecho documentado. Estableció precedentes legales que se usarían durante décadas. Y se convirtió en el abogado antimonopolio más famoso de Estados Unidos. Durante los años 20, mientras Wall Street vivía su época dorada, Untermyer fue una de las pocas voces que alertaron sobre el peligro. Dijo públicamente que el mercado estaba inflado, que los préstamos para comprar acciones eran irresponsables, que la especulación había reemplazado a la inversión, que el colapso era inevitable. Fue ignorado, ridiculizado en algunos círculos. Pero tenía razón. En octubre de 1929 llegó el crash. La bolsa de Nueva York se derrumbó. Billones de dólares en valor de papel se evaporaron. Los bancos quebraron en cascada. Millones de estadounidenses perdieron sus ahorros de toda una vida. Y Estados Unidos entró en la Gran Depresión, la peor crisis económica de su historia. Untermyer vio todo colapsar exactamente como había predicho. Pero para entonces ya tenía 71 años. Ya no tenía la energía para liderar otra batalla legal masiva. Y el mundo había cambiado de formas que él nunca imaginó. Sin embargo, no dejó de trabajar. Durante los años 30 asesoró al gobierno de Franklin D. Roosevelt en temas financieros. Presionó por regulaciones más estrictas de Wall Street. Y apoyó la creación de la Securities and Exchange Commission en 1934, diseñada para regular los mercados de valores y prevenir el tipo de manipulación que había causado el crash. Pero Untermyer observaba algo más durante esos años. Algo que lo horrorizaba profundamente. En Europa, el antisemitismo estaba creciendo. En Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en enero de 1933. Y casi inmediatamente comenzaron a perseguir a los judíos sistemáticamente. Aprobaron leyes que los excluían de profesiones. Boicotearon negocios judíos. Promovieron propaganda que los deshumanizaba. Y dejaron claro que esto era solo el comienzo. Untermyer, que siempre había sido orgullosamente judío, que nunca había ocultado su identidad ni se había asimilado completamente a la sociedad protestante estadounidense, decidió actuar. En agosto de 1933, apenas meses después de que Hitler asumiera el poder, Untermyer organizó un boicot internacional contra productos alemanes. En un discurso transmitido por radio desde Londres, pidió a judíos de todo el mundo que dejaran de comprar cualquier cosa fabricada en Alemania. Fue una de las primeras respuestas organizadas contra el régimen nazi. Declaró: «Lo que los judíos del mundo deben hacer es declarar una guerra santa contra Alemania». Fue deliberadamente provocativo. Diseñado para llamar la atención internacional, para presionar económicamente al régimen nazi, para demostrar que las acciones tendrían consecuencias. Pero también fue controvertido. Algunos líderes judíos, especialmente en Alemania, pensaron que el boicot empeoraría las cosas, que provocaría más violencia contra judíos alemanes que no podían escapar, que era mejor negociar silenciosamente y ayudar a la gente a emigrar. Untermyer no estuvo de acuerdo. Creía que el silencio era complicidad, que había que resistir desde el principio, que esperar sería fatal.
Y nuevamente, como con la crisis bancaria, tenía razón. Pero nuevamente, fue ignorado por aquellos con más poder para actuar. El boicot fracasó. No logró suficiente apoyo internacional. Las empresas siguieron comerciando con Alemania. Los gobiernos miraron hacia otro lado por razones diplomáticas y económicas. Y los nazis continuaron su ascenso sin obstáculos significativos. Untermaier pasó sus últimos años denunciando la indiferencia global, advirtiendo que el antisemitismo nazi llevaría a algo mucho peor de lo que nadie imaginaba, presionando al gobierno estadounidense para que actuara. Pero murió el 16 de marzo de 1940 en Palm Springs, California. Tenía 82 años. Murió justo antes de que comenzara lo peor del Holocausto. Nunca vio el alcance completo de la tragedia que había intentado prevenir. Nunca supo sobre los 6 millones de judíos que serían asesinados sistemáticamente. Pero dejó un legado claro. Luchó contra el poder concentrado toda su vida, tanto económico como político, tanto corporativo como gubernamental. Y aunque no ganó todas sus batallas, cambió las reglas del juego. Estableció precedentes legales que siguen usándose. Demostró que el sistema podía cambiar si había suficiente voluntad. Y mostró que incluso un outsider, un inmigrante judío, sin las conexiones tradicionales del poder, podía desafiar a los hombres más poderosos del mundo. Y a veces ganar. Parte 3. La fortuna multiplicada. Palabras 6001 a 9000. Ahora bien, volvamos a Rockefeller, porque su historia después de 1911 revela algo fundamental sobre el dinero y el poder que Untermaier nunca pudo cambiar completamente. Rockefeller no desapareció tras la disolución de Standard Oil. De hecho, prosperó de formas que nadie había anticipado. Su fortuna creció, su influencia se expandió, y su familia se convirtió en una dinastía que dominaría la vida estadounidense durante generaciones. ¿Cómo lo logró? Mediante 3 estrategias brillantes que transformaron una derrota legal en la mayor victoria financiera de su vida. Primero, diversificó agresivamente. Ya no dependía solo del petróleo. Invirtió masivamente en bancos, en ferrocarriles, en minería de cobre y carbón, en bienes raíces, en servicios públicos. Construyó un portafolio tan amplio y diversificado que ningún cambio regulatorio, ninguna disolución corporativa, ninguna crisis industrial podía afectarlo completamente. Cuando el gobierno dividió Standard Oil, Rockefeller simplemente usó el capital liberado para expandirse a otras industrias. Compró participaciones en US Steel, la gigantesca corporación de acero creada por J.P. Morgan. Invirtió en compañías mineras que extraían oro, plata y cobre. Financió líneas ferroviarias que transportaban esos minerales. Y con cada inversión se aseguraba de obtener no solo dividendos, sino influencia. Asientos en juntas directivas. Voz en decisiones estratégicas. Control indirecto sobre industrias enteras. Segundo, cambió radicalmente su imagen pública. Contrató al primer especialista en relaciones públicas de la historia moderna, Ivy Lee. Lee era un genio de la comunicación. Entendía que la percepción pública importaba tanto como la realidad financiera. Que en una democracia, incluso los hombres más ricos necesitan algún nivel de aceptación popular. Y que Rockefeller era odiado. Visto como el arquetipo del varón ladrón. El símbolo de todo lo malo del capitalismo desenfrenado. Lee diseñó una campaña de transformación de imagen que fue revolucionaria para su época. Rockefeller comenzó a donar monedas de 10 centavos a niños en la calle. Una imagen deliberada, fotografiada, publicada en periódicos de todo el país. El hombre más rico del mundo dando pequeñas monedas personalmente. Parecía trivial, incluso insultante para algunos.
Pero funcionó. Humanizó a Rockefeller. Lo hizo parecer accesible, generoso. Un abuelo benevolente en lugar de un tiburón corporativo. Más importante aún, Rockefeller comenzó a donar millones a causas públicas. No discretamente, públicamente, con gran fanfarria. En 1889, años antes de la disolución de Standard Oil, había donado $600.000 para fundar la Universidad de Chicago. Después de 1911, multiplicó esas donaciones. Creó la Fundación Rockefeller en 1913 con una dotación inicial de $100 millones, una suma astronómica para la época. La fundación financió investigaciones médicas que erradicaron enfermedades como la anquilostomiasis y la fiebre amarilla en el sur de Estados Unidos. Financió campañas de salud pública que salvaron millones de vidas en países pobres. Financió becas educativas que permitieron a miles de estudiantes acceder a educación superior. Y financió investigación científica que llevó a avances revolucionarios en medicina y agricultura. Fundó la Universidad Rockefeller en Nueva York, dedicada exclusivamente a la investigación biomédica. De sus laboratorios salieron descubrimientos que cambiaron la medicina moderna. La primera demostración de que el ADN lleva información genética ocurrió allí. 24 científicos asociados con la universidad han ganado premios Nobel. Rockefeller donó millones al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al Hospital Presbiteriano de Nueva York, al Consejo General de Educación, que mejoró escuelas en todo el sur de Estados Unidos, a organizaciones religiosas, a causas sociales, a casi cualquier institución que pudiera mejorar su imagen mientras hacía algo objetivamente bueno. Y funcionó brillantemente. De repente, la misma persona que había aplastado competidores sin piedad era vista como un benefactor de la humanidad. Fue un golpe maestro. Porque la filantropía no solo mejoró su reputación, también le dio influencia duradera. Las instituciones que financió moldearon políticas públicas durante décadas. Sus donaciones influyeron en universidades que educaron a la élite estadounidense, en organizaciones internacionales que determinaron prioridades globales de salud y desarrollo, en fundaciones que aún hoy, más de un siglo después, distribuyen billones de dólares según principios establecidos por Rockefeller. Y todo eso se hizo con dinero generado por el mismo monopolio que Untermaier había destruido. La ironía es casi insoportable. Rockefeller usó ganancias obtenidas mediante prácticas declaradas ilegales para crear instituciones que son ampliamente admiradas. Usó riqueza acumulada, aplastando competencia para financiar investigación que benefició a la humanidad. Usó poder construido mediante métodos cuestionables para moldear el mundo de formas generalmente positivas. Tercero, y quizás más importante, Rockefeller construyó estructuras financieras que protegieron su riqueza a perpetuidad. No solo para él, sino para generaciones futuras de su familia. Creó fideicomisos complejos que minimizaban impuestos. Estableció fundaciones que mantenían control sobre activos mientras ofrecían beneficios fiscales, y enseñó a sus hijos e hijos políticos a gestionar riqueza como un sistema, no como dinero para gastar. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., nunca trabajó en el negocio petrolero, nunca tuvo que hacerlo. Heredó una fortuna tan vasta que su único trabajo era gestionarla y donarla responsablemente. Se dedicó a la filantropía a tiempo completo. Financió la restauración de Versalles en Francia. Donó el terreno para la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Construyó el Rockefeller Center, el complejo de edificios comerciales más famoso del mundo. Y continuó donando a causas educativas, culturales y científicas. La tercera generación de Rockefellers alcanzó incluso más prominencia. 5 hermanos conocidos colectivamente como los hermanos Rockefeller
llegaron a la madurez en los años 30 y 40. John D. Rockefeller III se enfocó en filantropía relacionada con Asia y población. Nelson Rockefeller se convirtió en gobernador de Nueva York durante 4 períodos y luego en vicepresidente de Estados Unidos bajo Gerald Ford. Lawrence Rockefeller fue un pionero del capital de riesgo, invirtiendo tempranamente en compañías como Apple e Intel. Winthrop Rockefeller fue gobernador de Arkansas. David Rockefeller se convirtió en presidente de Chase Manhattan Bank y fue quizás el banquero más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Estos hombres no solo eran ricos, eran poderosos, influyentes, conectados a cada centro de poder en Estados Unidos y el mundo. Y todo se remontaba a la fortuna, creada por su abuelo mediante el control monopolístico del petróleo. La fortuna que se triplicó cuando el gobierno intentó destruir ese monopolio. La paradoja que Untermaier nunca pudo resolver. Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937 en su casa de Ormond Beach, Florida. Tenía 97 años. Había vivido lo suficiente para ver a sus hijos establecidos, para ver su fortuna multiplicarse repetidamente, para ver su nombre transformarse de símbolo de codicia corporativa a símbolo de filantropía generosa. Al momento de su muerte, su patrimonio neto se estimaba entre 300 millones y 1.000 millones de dólares, dependiendo de cómo se calculara. Ajustado por inflación, eso equivaldría a algo entre 3.500 millones y 14.000 millones de dólares en dinero actual. Pero esos números son engañosos, porque mucha de su riqueza ya había sido transferida a fideicomisos, fundaciones y a sus descendientes. Su verdadero impacto económico fue mucho mayor. Algunos historiadores económicos estiman que en su apogeo, la fortuna de Rockefeller representaba aproximadamente el 1.5% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Si aplicáramos ese porcentaje a la economía actual, equivaldría a más de 400.000 millones de dólares. Eso lo haría más rico que Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates combinados. El hombre más rico de la historia, medido como proporción de la economía total de su país. Y logró eso a pesar de, o quizás gracias a, la disolución de su monopolio. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. La historia de la familia Rockefeller no terminó con la muerte del patriarca. De hecho, apenas comenzaba su fase de mayor influencia política. Nelson Rockefeller, el nieto que se convirtió en vicepresidente, era quizás el más ambicioso políticamente. Intentó 3 veces ser candidato republicano a la presidencia. Nunca lo logró. Pero su influencia moldeó la política estadounidense durante décadas. Como gobernador de Nueva York, expandió masivamente el sistema de universidades estatales. Construyó infraestructura a escala sin precedentes. Y estableció un modelo de republicanismo moderado y socialmente progresista que ya no existe en la política estadounidense moderna. David Rockefeller, el último de los hermanos en morir en 2017 a los 101 años, fue quizás el más influyente internacionalmente. Como presidente de Chase Manhattan Bank, tenía acceso directo a prácticamente cualquier líder mundial. Se reunió con presidentes, primeros ministros, dictadores y monarcas. Organizó encuentros privados entre líderes que públicamente se negaban a hablar entre sí. Y ejerció lo que él llamaba diplomacia ciudadana, un eufemismo elegante para influencia privada
en asuntos de Estado. Fue criticado por ello, acusado de ejercer poder sin responsabilidad democrática. Pero continuó haciéndolo hasta edad muy avanzada. La fortuna familiar se ha diluido con el tiempo. Con cada generación hay más herederos dividiendo la riqueza. Para la cuarta y quinta generación hay más de 200 descendientes de John D. Rockefeller. Ninguno de ellos es individualmente tan rico como los multimillonarios modernos. Pero colectivamente, la familia aún controla una fortuna estimada en más de 10.000 millones de dólares. Y más importante, controlan instituciones con influencia que va mucho más allá del dinero. La Universidad Rockefeller, el Museo de Arte Moderno, el Consejo de Relaciones Exteriores, una de las instituciones de política exterior más influyentes de Estados Unidos, cofundado por David Rockefeller. Decenas de fundaciones que distribuyen cientos de millones en donaciones cada año. Esa es la verdadera lección del caso Rockefeller. El poder económico extremo puede ser transformado en influencia permanente de formas que ninguna ley antimonopolio puede tocar. Rockefeller perdió el control directo de Standard Oil, pero ganó algo mucho más valioso y duradero. Ganó la capacidad de moldear instituciones que educan a la élite, que establecen prioridades de investigación, que influyen en política exterior, que determinan qué arte se considera valioso, que definen qué problemas sociales merecen atención. Y esa influencia pasa de generación en generación, mucho después de que el dinero original se haya gastado. Untermaier entendía esto al final de su vida. Por eso no celebró simplemente la disolución de Standard Oil. Por eso continuó luchando contra la concentración de poder bancario. Por eso advirtió contra la especulación de los años 20. Por eso intentó organizar resistencia contra los nazis. Porque sabía que destruir un monopolio específico no resolvía el problema subyacente. El problema era sistémico. Era la capacidad del capital de concentrarse, de reproducirse, de convertirse en influencia política y cultural. Y ese problema no tenía solución legal simple. Parte 4. Legados contrastados. Palabras 9001 a 12000. La relación entre Rockefeller y Untermaier no fue solo legal, fue simbólica. Representó dos visiones opuestas del capitalismo estadounidense, dos orígenes diferentes, dos concepciones de qué significa el éxito. Y dos legados radicalmente distintos. Rockefeller creía en la eficiencia por encima de todo. Argumentaba que los monopolios reducían costos, que la competencia era desperdicio, que una sola empresa grande, bien dirigida, podía servir mejor al público que 100 empresas pequeñas peleando entre sí. Y en cierto sentido, tenía razón. Standard Oil sí redujo costos de producción y distribución de petróleo. Sí estandarizó la calidad del queroseno, haciendo que las lámparas fueran más seguras. Sí mejoró la logística, haciendo que el petróleo llegara a lugares que antes no tenían acceso. Pero lo hizo eliminando opciones, controlando precios, destruyendo competidores y acumulando un poder que ninguna empresa privada debería tener en una democracia. Untermaier, por otro lado, creía en la competencia, no por idealismo romántico sobre el libre mercado, sino por pragmatismo. Entendía que la competencia generaba innovación, que distribuía el poder económico, que protegía a los consumidores de ser explotados, y que sin ella el capitalismo se convertía en otra forma de tiranía, no tan diferente de la monarquía o el feudalismo, solo que en lugar de reyes hereditarios tenías magnates corporativos. No era anticapitalista, era profundamente capitalista, pero de una forma que requería reglas, límites, supervisión y responsabilidad. Esa tensión entre eficiencia y competencia, entre consolidación y dispersión de poder, sigue definiendo el debate económico actual.
y ninguna de las dos posiciones es completamente correcta. Lo fascinante es que ambos hombres eran productos de su tiempo y lugar. Rockefeller nació en 1839, en una América agraria que apenas comenzaba a 1900 industrializarse. Creció viendo cómo la competencia caótica destruía valor, cómo pequeñas empresas quebraban constantemente por mala gestión, cómo la falta de coordinación generaba ineficiencia e inestabilidad. Para él, nacido en relativa pobreza, el orden era progreso. La organización era prosperidad. Y el monopolio, bien dirigido, era simplemente la forma más eficiente de organizar una industria. Untermeyer nació en 1858, casi 2 décadas después. Creció viendo los resultados del monopolio, la concentración de poder, la eliminación de oportunidades para quienes no estaban conectados, la injusticia sistémica que beneficiaba a los ricos y poderosos a expensas de todos los demás. Para él, el monopolio no era orden, era opresión, y su misión era romperlo. Sus biografías personales también son reveladoras. El padre de Rockefeller era un estafador itinerante que vendía supuestas curas milagrosas. Un hombre que abandonaba a su familia durante meses. Que tenía una segunda familia secreta. Que enseñó a su hijo que la vida era competencia despiadada y que solo los fuertes sobrevivían. La madre de Rockefeller era profundamente religiosa, baptista devota. Le enseñó disciplina, frugalidad y la creencia de que la riqueza era señal de bendición divina si se usaba responsablemente. Esas dos influencias formaron a Rockefeller. La dureza del padre, la moralidad de la madre. El resultado fue un hombre que podía ser absolutamente despiadado en los negocios, mientras se veía a sí mismo como moralmente correcto. Untermeyer también venía de familia modesta. Pero su experiencia fue diferente. Sus padres valoraban la educación por encima de todo, la justicia, la comunidad, el servicio público. Y aunque Untermeyer se volvió muy rico como abogado corporativo, nunca perdió esa perspectiva. Nunca creyó que la riqueza justificaba todo. Nunca confundió éxito financiero con rectitud moral. Y esa diferencia fue decisiva en cómo cada uno usó su poder. Pero hay otra capa en esta historia que casi nunca se menciona. El papel de la identidad. Rockefeller era protestante, anglosajón, de ascendencia británica y holandesa. Representaba el establishment estadounidense, el viejo stock, la América que se veía a sí misma como heredera de la civilización europea occidental. Untermeyer era judío, inmigrante de segunda generación, alemán por origen, outsider por definición. Y esa diferencia importaba profundamente. Porque en el Estados Unidos de principios del siglo XX, el antisemitismo era real, no tan violento como en Europa, pero real. Universidades como Harvard, Yale y Princeton tenían cuotas no oficiales limitando admisiones judías. Clubes sociales de élite excluían judíos explícitamente. Firmas legales establecidas rara vez contrataban abogados judíos. Bancos de inversión tradicionales les cerraban las puertas. Untermeyer lo sabía, lo vivió, y probablemente influyó en su forma de ver el poder. Cuando Untermeyer atacó a los monopolios, no solo estaba defendiendo la competencia económica, estaba desafiando una estructura de poder que lo excluía a él y a los suyos. Estaba demostrando que un outsider podía derrotar al establishment, que las reglas podían cambiar, que incluso el hombre más poderoso del mundo podía ser vencido si las leyes se aplicaban correctamente. Y eso importaba, porque envió un mensaje a otros outsiders, a otros inmigrantes, a otros judíos, a otros que no tenían las conexiones tradicionales del poder, que el sistema no era completamente cerrado, que había grietas, que con talento, trabajo y coraje se podía ascender.
Claro, el triunfo fue parcial. Rockefeller siguió siendo rico. Su familia siguió siendo influyente. El sistema apenas cambió estructuralmente, pero el precedente estaba establecido. Y ese precedente importó. Décadas después, cuando Estados Unidos enfrentó nuevos monopolios, los abogados antimonopolio citaron el caso de Standard Oil. Cuando se dividió AT&T en los años 80, terminando el monopolio telefónico, se usó la misma lógica legal. Cuando se investigó a Microsoft en los 90 por prácticas anticompetitivas, se aplicaron los mismos principios. Y hoy, cuando se debate qué hacer con Google, Amazon, Facebook y Apple, el caso de Standard Oil sigue siendo el precedente fundacional. Untermaier no ganó la guerra contra la concentración de poder económico, pero ganó batallas que cambiaron el campo de juego. Estableció que hay límites, que incluso en el capitalismo más desregulado hay líneas que no se pueden cruzar. Y eso es más de lo que la mayoría de los reformadores logran. Ahora bien, es importante no idealizar a Untermaier. No era un santo. Era un abogado corporativo que se volvió reformista. Y sus motivaciones no siempre fueron puras. Durante años representó a banqueros y empresarios cuyas prácticas eran cuestionables. Ganó fortunas defendiendo fusiones que consolidaron poder económico. Vivió en una mansión con jardines que rivalizaban con propiedades de la aristocracia europea. Y solo cuando le convino, o cuando vio la oportunidad política, se convirtió en crítico del sistema que lo había enriquecido. Además, Untermaier era conocido por ser arrogante, combativo, implacable en interrogatorios hasta el punto de la crueldad. No tenía muchos amigos, y muchos de sus colegas lo consideraban oportunista, alguien que usaba causas públicas para elevar su propio perfil. Tal vez lo era, pero eso no invalida lo que logró. Porque los sistemas de poder rara vez son desafiados por personas perfectas. Son desafiados por personas complejas, ambiciosas, a veces contradictorias. Personas que tienen sus propios intereses, pero que en la búsqueda de esos intereses ocasionalmente hacen algo bueno para otros. Untermaier era todo eso. Lo mismo aplica para Rockefeller. Es fácil verlo como villano. Y en muchos sentidos lo fue. Destruyó competidores sin piedad. Manipuló mercados, sistemáticamente. Acumuló poder de formas que dañaron a millones de pequeños empresarios y trabajadores. Pero también construyó algo. Creó eficiencias reales en la industria petrolera. Redujo costos reales para consumidores. Estandarizó productos de formas que mejoraron la seguridad. Y su filantropía, aunque calculada para mejorar su imagen, tuvo impactos positivos reales y medibles. Las fundaciones que financió erradicaron enfermedades que mataban millones. Universidades que creó educaron a generaciones de científicos, médicos e ingenieros que contribuyeron enormemente al bienestar humano. Investigación que financió llevó a descubrimientos que salvaron y mejoraron incontables vidas. Y aunque todo eso fue financiado con dinero de monopolio, con ganancias obtenidas mediante prácticas declaradas ilegales, los beneficios fueron tangibles y duraderos. Entonces, ¿cómo juzgamos a estas figuras? No fácilmente, porque ambos fueron productos de un sistema que recompensaba la acumulación de poder. Ambos jugaron ese juego mejor que nadie en sus respectivas esferas. Y ambos dejaron legados profundamente mixtos. Pero la pregunta más importante no es quién fue mejor persona, es qué sistema permite que individuos acumulen tanto poder en primer lugar. Porque el verdadero problema no era Rockefeller como individuo, era que el sistema estadounidense de finales del siglo XIX y principios del XX permitió que un solo hombre controlara el 95% de un recurso esencial para la economía moderna. Y el verdadero logro de Untermaier no fue que detuviera a Rockefeller personalmente.
fue que estableció un precedente legal y político que dice: hay límites. Incluso en el capitalismo. Incluso en Estados Unidos. Incluso para el hombre más rico del mundo. Ese precedente importa profundamente. Porque sin él, el poder económico no tiene freno. Y sin frenos, el poder económico inevitablemente se convierte en poder político. Y el poder político sin límites es tiranía. Tiene otro nombre. Pero es tiranía de todas formas. Eso es lo que Untermaier entendió en su núcleo. Y eso es lo que luchó por prevenir toda su vida. No siempre tuvo éxito. No siempre fue consistente. No siempre fue admirable en sus métodos. Pero estableció principios que siguen siendo relevantes más de un siglo después. Principios simples pero difíciles de mantener en la práctica. Ninguna empresa debería controlar un mercado completamente. Ningún grupo pequeño de banqueros debería controlar todo el crédito disponible en una economía. Y ningún individuo debería tener poder económico suficiente para dictar términos a toda una nación. Son principios básicos de una economía de mercado que funciona. Pero en la práctica son extraordinariamente difíciles de mantener. Porque el poder siempre busca concentrarse, siempre busca crecer. Siempre encuentra formas creativas de eludir las reglas diseñadas para limitarlo. Por eso la batalla antimonopolio nunca termina. Cada generación enfrenta nuevas versiones del mismo problema fundamental. En los años 20 fueron los trusts industriales. En los años 50 fueron los conglomerados que compraban empresas en industrias no relacionadas. En los años 80 fueron las megafusiones que crearon corporaciones más grandes que muchos países. Y hoy son las plataformas digitales que controlan no petróleo o acero, sino información y comunicación. Los nombres cambian, las industrias evolucionan, la tecnología se transforma, pero la dinámica subyacente permanece constante. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién controla los recursos esenciales de la economía? ¿Y en beneficio de quién operan esos que controlan? Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Untermaier dedicó 62 años de su vida a responder esas preguntas, desde que se graduó de la Facultad de Derecho en 1878 hasta que murió en 1940. Y aunque no resolvió el problema completamente, nos dejó herramientas conceptuales y legales para seguir luchando. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia compleja y contradictoria? Primero, que los monopolios no son inevitables. Son construidos mediante decisiones humanas específicas y pueden ser desmontados mediante decisiones humanas específicas. Rockefeller construyó Standard Oil mediante estrategia, negociación, intimidación y sí prácticas cuestionables. Untermaier lo desmontó mediante investigación meticulosa, argumentación legal brillante y voluntad política. Ninguno de los dos procesos fue natural o inevitable. Segundo, que las leyes importan enormemente. No son perfectas, no resuelven todo. A menudo son evadidas o reinterpretadas. Pero establecen límites, crean costos para ciertos comportamientos y dan herramientas a quienes quieren desafiar el poder. La Sherman Antitrust Act no detuvo automáticamente los monopolios, pero dio base legal para que alguien como Untermaier pudiera actuar. Y esa base legal ha sido usada docenas de veces desde entonces para limitar el poder corporativo. Tercero, que el cambio requiere individuos dispuestos a desafiar el poder establecido. Untermaier no esperó que alguien más actuara. Vio un problema, construyó un caso y luchó durante años hasta ganar.
Sin individuos dispuestos a asumir ese riesgo personal y profesional, ningún cambio sistémico ocurre. Cuarto, que las victorias son siempre parciales e incompletas. Rockefeller perdió su monopolio, pero conservó su riqueza y la multiplicó. El sistema cambió en aspectos superficiales, pero el poder económico permaneció concentrado en gran medida en las mismas manos. Eso no significa que la lucha fue inútil. Significa que la lucha es continua, que no hay victorias finales, solo avances temporales que deben ser defendidos y extendidos constantemente. Y quinto, que el poder económico extremo siempre busca legitimarse y perpetuarse. Rockefeller no se contentó con ser rico. Quiso ser visto como benefactor. Transformó dinero de monopolio en instituciones respetables. Untermaier tampoco se contentó con ser exitoso. Quiso ser visto como reformista, como defensor del bien público. Ambos entendieron que la percepción pública importa, que la narrativa importa, que controlar cómo la historia te recuerda es tan importante como controlar el presente. Por eso estudiamos estas historias cuidadosamente, no para idealizar héroes imaginarios, ni para demonizar villanos unidimensionales, sino para entender cómo funciona realmente el poder económico, cómo se acumula mediante estrategias específicas, cómo se defiende usando múltiples herramientas, y cómo se desafía cuando suficientes personas deciden que los costos de la concentración exceden los beneficios de la eficiencia. La historia de Rockefeller y Untermaier es fundamentalmente la historia del capitalismo estadounidense. Es la historia de la tensión permanente entre eficiencia y justicia, entre crecimiento agregado y distribución equitativa, entre libertad individual para acumular y bien común que requiere límites. No hay respuestas fáciles a esas tensiones. No hay soluciones perfectas que satisfagan todos los valores simultáneamente. Pero hay decisiones. Y esas decisiones tienen consecuencias medibles y duraderas. Rockefeller decidió construir un monopolio porque creyó que era la forma más eficiente de organizar la industria petrolera. Untermaier decidió destruirlo porque creyó que ninguna entidad privada debería tener tanto poder sobre un recurso esencial. Ambas decisiones cambiaron el curso de la historia estadounidense y global. Y hoy enfrentamos decisiones estructuralmente similares. Sobre tecnología digital, sobre inteligencia artificial, sobre finanzas globalizadas, sobre recursos naturales escasos. Y las decisiones que tomemos colectivamente como sociedad en los próximos años determinarán qué mundo heredarán las próximas generaciones. Por eso estas historias del pasado importan para el presente, no porque nos den respuestas directas, sino porque nos muestran los patrones, nos revelan qué está realmente en juego, nos recuerdan que el poder económico nunca es neutral, que tiene consecuencias políticas, consecuencias sociales, consecuencias que afectan vidas reales de formas concretas. Y que ignorar esas consecuencias, pretender que los mercados se autorregulan perfectamente sin intervención, es peligrosamente ingenuo. Untermaier pasó 6 décadas de su vida advirtiendo sobre ese peligro. A veces fue escuchado. A veces fue ignorado. Cuando advirtió sobre los monopolios industriales, eventualmente fue escuchado. Cuando advirtió sobre los monopolios bancarios, fue parcialmente escuchado. Cuando advirtió sobre la especulación financiera de los años 20, fue ignorado hasta que fue demasiado tarde. Cuando advirtió sobre el peligro nazi, fue ignorado hasta que fue demasiado tarde. Pero nunca dejó de intentarlo. Y esa persistencia, más que cualquier victoria individual, es su verdadero legado. Porque el cambio social y económico no viene de un solo caso legal, ni de una sola ley, ni de un solo reformador brillante. Viene de generaciones de personas dispuestas a cuestionar el poder, a resistir cuando otros se conforman,
y a luchar por un sistema más justo, incluso cuando el éxito es incierto. Rockefeller murió en 1937 a los 97 años. Era el hombre más rico que jamás había existido. Su fortuna, ajustada por inflación y como proporción del PIB, superaba cualquier cosa que los multimillonarios modernos hayan acumulado. Más que Jeff Bezos, más que Elon Musk, más que cualquier magnate tecnológico contemporáneo. Y todo comenzó con petróleo, con control, con un sistema económico que recompensaba la concentración despiadada de poder. Untermaier murió en 1940 a los 82 años. Era rico, pero no tanto como Rockefeller. Era respetado en ciertos círculos, pero también controversial. Había ganado batallas importantes. Pero la guerra contra la concentración de poder continuaba. Y probablemente sabía que siempre continuaría. Sus vidas se cruzaron en los tribunales, en los periódicos, en el debate público nacional. Pero nunca se conocieron personalmente. Nunca hablaron cara a cara. Nunca intercambiaron palabras directamente. Y probablemente nunca se respetaron mutuamente. Rockefeller veía a Untermaier como un agitador, un oportunista usando causas populares para elevar su perfil. Untermaier veía a Rockefeller como un tirano económico, alguien cuyo poder amenazaba la democracia misma. Ambos tenían algo de razón. Ambos estaban algo equivocados. Porque la realidad humana es siempre más compleja que cualquier narrativa simplificada. Y las personas son siempre más complicadas que cualquier etiqueta. Pero la historia los recuerda juntos, como protagonistas de una de las batallas más importantes del capitalismo moderno, como representantes de dos visiones opuestas de cómo debería funcionar la economía. Y esa batalla sigue siendo profundamente relevante, porque los problemas que enfrentaron siguen sin resolverse completamente. La tensión entre eficiencia y competencia permanece. La tendencia del capital a concentrarse continúa. La necesidad de límites legales sobre el poder económico persiste. Y también está Ida Tarbell, la mujer que hizo posible que Untermaier actuara. La periodista que transformó la opinión pública y creó la presión política necesaria para el cambio. Tarbell murió en 1944, 4 años después que Untermaier. Tenía 86 años. Había vivido lo suficiente para ver la Segunda Guerra Mundial. Para ver cómo las corporaciones que ayudó a regular se habían vuelto aún más grandes mediante fusiones y consolidaciones. Para ver que su trabajo, aunque importante, no había resuelto el problema fundamental del poder económico concentrado. En 1999, más de medio siglo después de su muerte, la Universidad de Nueva York compiló una lista de los 100 mejores trabajos de periodismo estadounidense del siglo XX. La historia de la compañía Standard Oil ocupó el 5º lugar, por delante de investigaciones sobre Watergate, por delante de reportajes sobre Vietnam, por delante de exposés sobre corrupción gubernamental. Porque lo que Tarbell hizo no fue simplemente reportar noticias. Fue crear un nuevo tipo de periodismo, investigativo, meticuloso, basado en documentos, diseñado para hacer rendir cuentas al poder. Si has llegado hasta aquí, probablemente entiendes algo fundamental que muchos prefieren ignorar. Que el dinero no es solo dinero, es poder, es control, es la capacidad de moldear el mundo según tus intereses. Rockefeller lo entendió perfectamente. Untermaier también. Tarbell lo documentó implacablemente. Y todos usaron ese conocimiento de formas diferentes pero igualmente reveladoras. Uno para acumular y perpetuar. Otro para limitar y redistribuir. Una tercera para exponer y educar. Uno construyó un imperio dinástico. Otro
estableció reglas que limitaran imperios futuros. Y otra informó al público para que pudiera exigir esas reglas. Esa interacción entre poder económico, restricción legal y escrutinio público es el corazón mismo del capitalismo democrático. No desaparecerá. No puede desaparecer sin eliminar la economía de mercado misma o la democracia. Pero puede ser gestionada, puede ser regulada, puede ser dirigida hacia fines que balanceen eficiencia con justicia. Si elegimos hacerlo, si estamos dispuestos a luchar por ello, generación tras generación. Porque al final, la historia de Rockefeller, Untermyer y Tarbell no es realmente sobre petróleo, ni sobre leyes antimonopolio específicas, ni sobre periodismo investigativo. Es sobre elecciones colectivas, sobre qué tipo de sociedad queremos construir, sobre si aceptamos la concentración extrema de poder económico como inevitable o si la desafiamos como incompatible con la democracia. Untermyer eligió desafiarla mediante el derecho. Pasó su vida entera en esa lucha legal. Tarbell eligió desafiarla mediante la verdad. Dedicó años a investigar y exponer lo que otros querían ocultar. Y aunque ninguno ganó completamente, ambos cambiaron las reglas permanentemente. Establecieron precedentes que un siglo después seguimos usando. Demostraron que el sistema puede cambiar cuando suficientes personas deciden que debe cambiar. Nos dejaron herramientas. Ahora nos toca a nosotros decidir si las usamos. Si continuamos esa lucha que ellos comenzaron, o si permitimos que el poder económico siga concentrándose sin límites efectivos, hasta que la democracia misma se vuelva una fachada. La respuesta a esa pregunta determinará nuestro futuro, tal como determinó el pasado que esta historia ha relatado. Y esa es la lección más importante de todas, la que trasciende individuos específicos y casos legales particulares. El poder busca concentrarse, siempre. Esa es su naturaleza fundamental. Y solo la acción humana deliberada, organizada, informada y sostenida puede limitarlo, no una vez, sino constantemente, generación tras generación. Esa fue la lección de Untermyer con sus batallas legales. Esa fue la lección de Tarbell con su periodismo incansable. Y sigue siendo válida hoy. Quizás más que nunca, en una era donde la información misma se ha convertido en el nuevo petróleo, donde las plataformas digitales ejercen un control sobre la comunicación humana que Rockefeller nunca soñó tener sobre el petróleo, donde los algoritmos determinan qué vemos, qué creemos y qué compramos, y donde un puñado de empresas tecnológicas tienen más datos sobre nosotros que cualquier gobierno en la historia. Los nombres han cambiado. Las industrias son diferentes. La tecnología es incomparablemente más avanzada. Pero la dinámica subyacente es exactamente la misma. Concentración de poder, eliminación de competencia, captura regulatoria, y la necesidad desesperada de personas dispuestas a desafiar ese poder, de periodistas dispuestos a investigar durante años, de abogados dispuestos a construir casos complejos contra adversarios con recursos ilimitados, y de ciudadanos dispuestos a exigir que sus gobiernos actúen en su nombre. Esa es la verdadera herencia de esta historia. No las victorias específicas de 1911 o 1913, sino el ejemplo de que el cambio es posible. Difícil, lento, imperfecto, pero posible. Si hay suficiente voluntad, suficiente coraje y suficiente persistencia. Esa fue la lección que Rockefeller, Untermyer y Tarbell nos dejaron. Cada uno a su manera, para bien o para mal. Y depende de nosotros decidir qué hacemos con ella.